So our last talk is from Juanma Muñoz Lorite. He's going to talk about the classification and early detection of new citrus plantation using different technologies like LiDAR, satellite, and aerial images. So thank you very much. Thank you very much. Hello, welcome to everyone. I think they may be preparing your presentation, so. Oops. A ver. Vale. Well, my name is Juanma Muñoz Lorite, and it is a pleasure to present our work, classification and early detection of new citrus orchard using an ensemble xgboost YOLO B9 model. This study is part of the CitriData project funded by Next Generation EU. Our goal is to provide a multi-temporal monitoring tool for the citrus sector using fiber technology to understand how orchards are evolving structurally. Why citrus? Spain remains the global leader in the fresh citrus export, maintaining a soil 25% market share. To put this into perspective, while total Spanish fruit and vegetable export reached 17.7 billion euros, the citrus sector alone contributes 3.1 billion, account for 18% the total export value. Beyond economy, this industrial a vital engine for employment, sustaining around 100,000 direct and indirect jobs and according population the rural territories. Yet, despite its importance, the sector faces critical unknown. What exactly are the new citrus orchards being planted? How fast are they shifting toward intensive models? CitriData addresses this gap by leveraging forward technology to provide precise data. Currently, CitriData is powered by forward data space connector, fully integrated into the future AGRIFOOD data space of Andalusia. This solution is rarely exposed in the ecosystem and will soon available the fiber marketplace. Our research focuses of Andalusia, specifically of Guadalquivir Valley. This region accounts for 50% of Andalusia's citrus area, with Sevilla and Córdoba alone managing for 40,000 hectares. Our workflow consists in 3 phases. Phase 1 uses machine learning to classify orchards into new, young, and mature state based in LiDAR metrics like vegetation, height, and entropy. Phase 2 validates new orchards using deep learning to confirm the absence of tree. Finally, phase 6 estimates planting denting by detecting individual true crown. In phase 1, we conducted a comparative performance analysis between random forest, decision tree, and xgboost. And show in the upper chart, we identified the most influential variable for our models predict success, specifically the proportion of 0 high pixel, which represent growth gaps, along with structural spacity and diversity index, emerged as the most significant LiDAR-derived feature for distinguishing between orchard stage.
Regarding the results shown below, xgboost achieves the superior performance with an F1 score of 96.38%. This high level of accuracy provides empirical evidence that our LiDAR metrics possess a strong discriminatory power, allowing for high reliable classification of citrus orchards. The confusion matrix reveals that error only occurs between new and young orchards, which are visually similar. Most importantly, there were 0 errors identifying mature orchards. Here we see the spatial distribution. Nearly 2% are new orchards, 8% are young, and 19% are mature. This provides a precise snapshot of the sector concurrent state. Phase you see in the new orchard xgboost classification, and yellow V9 confirm 0 detections. In young orchard, yellow V9 detect 3 dark LiDAR mites missed due to low height. And mature orchard, the model reaches peak performance, identifying every individual crown high precision. Finally, in phase 3, saw a clear trend toward the intensification. Average density has increased from 323 trees per hectare in mature orchard to 386 in new ones. Furthermore, high-density orchards over 500 trees per hectare have grown from 5.6% to nearly 18%. In conclusion, this ensemble approach a high effective using open access data. It provides a scalable tool for tree counting, support agricultural policy design, and optimize the agro-industrial value chain. It is fully transferable to other regions and crops. And thank you very much for your attention. Thank you, Juanma, and thank you, the three of you, because obviously you cover very different approaches and different solutions. And I would like to link with the previous talks. And, we have been talking about how we move from data to decisions and how we discussed previously what is blocking the adoption for farmers for some of these technologies. So I would like each of you to tell me, how do you vision some of these solutions to be adopted by farmers or by decision makers, irrigation communities? I guess each of you may have a different target for your solutions. So if you can, please, how do you see, obviously it's some of the work is still in an early stage, but how do you see this moving forward, being adopted, or what would be the limitation or the work needed for this to be a practical tool that farmers can adopt? Okay. Like I said, implementing AI system like a rack system, it's not very difficult at all, because you can find different platforms on the website, like PO, for example, and it's really easy to implement a rack system, and the platform gives you an API, and you can code and to connect with the service, and it's easy. But making it robust and be sure that the system answers almost always like you want is difficult. But there is one clue, or one is important. You test your system before you use it. Sure. And you can make a small data set with the behavior you expect on your system, and before
use, try and be sure that the system go well. So in your case, when you were testing the system, you mentioned that you let the large language model to test them, but I guess you also did some testing yourself or with experts, right, to test that the answers were... Yes, lastly, we found some papers that use LLM to analyze the answer, because to have human analyzing all the answer is expensive. And it's a good idea. Okay, it's necessary to compare this system that use the systems and with what happens if the humans analyze. But the researchers show that LLM use quite well. Sure. No, excellent. Yeah. What do you think? Yes, that's a question that we have thinking before, because we want a system, software that were useful and scalable for farmers. And in this sense, we use all of software or application we use is open source. So the most of the farmers or industries use quantum HIS. The three-dimensional is using Unity as a graphic motor, and we use Fireware as an open source software that integrate some standards. In this sense, we think that with the incorporation of this open source, farmers and industry will adapt this new solution. Also, it's not only our solution is not only for farmers or industry. With the incorporation of the virtual reality, as you see before, we open up the door for education, communication, or analysis in this sense. That's our opinion. Yeah, because I was thinking, I don't see the farmer with the virtual reality goggles and moving in the field or at the office. Yes, but I think for education or communication. Exactly, I think it's very... That's a good... Very well. Yes. What about you, Juanma? My English is very bad. No ¿Puedo contestar en español si no tienen inconveniente? I don't know if the translation can do the job, but yeah, you can go. Muchos años sin hablar en inglés, lo he perdido toda la fluidez y no me siento nada seguro con disculparme todo. Bueno, la pregunta es que, ¿cómo veo yo? ¿Puedes repetírmela, por favor? y ya lo termino de cuadrar todo. No te preocupes. No, la idea es que cada uno de vosotros habéis presentado una solución diferente con diferentes targets de usuarios y me interesaría mucho cómo ves tú, por ejemplo, la herramienta que has desarrollado, ¿para quién iría orientada? ¿Para agricultores, para agencias, por ejemplo, gubernamentales, consejería? ¿Cómo lo ves y cuál serían los limitantes para la adopción o los problemas que todavía consideráis que quedan para solucionar, para que sea una herramienta realmente útil para usuarios? Sí, la solución que nosotros hemos planteado engloba desde directamente al agricultor a una herramienta de toma de decisiones. El sector plantea cómo va evolucionando lo que son las plantaciones de cítricos, que son unas plantaciones que están muy en cambio continuo y constante. Entonces, el agricultor, a la hora de planificar cómo está su plantación de moderna o cómo está de anticuada en lo que viene a ser los nuevos sistemas de plantación en la agricultura, bueno, pues le puede hacer una idea de cómo está su zona, de si tiene nuevas plantaciones, de si el arrancar una plantación para ponerla puede adaptarse mejor o peor en lo que es el sector, la agricultura. A la hora de una toma de decisiones políticas, sabiendo la intensificación que hay dentro
de los cultivos, bueno, se pueden tomar decisiones tanto en el control hídrico como los insumos, bien sea de fertilizantes, de herbicidas. Saber también dónde se están ubicando las nuevas plantaciones a la hora de ubicar una industria. Es interesante ver si es mejor ponerla dentro del Valle del Guadalquivir, por ejemplo, viene en Fuente Palmera o más tirando para Ola del Río, dependiendo de cómo lo vayamos viendo a lo largo del territorio, lo vayamos localizando exactamente dónde están las nuevas plantaciones, bueno, pues puede anticipar todo cómo el sector puede aventurarse al nuevo. No, muy interesante. Quizás podemos seguir en español porque creo que está haciendo un trabajo mejor traduciendo de español a inglés que de... But if any of the English speakers want to ask in English, that's okay. I hope they can do that. ¿Alguna pregunta del público? Sí, por allí tenemos una. ¿Os parece bien que sigamos en español? Sí. Como sea. No, Creo que no ha habido mucho... volvamos al inglés. Muchas gracias por vuestras presentaciones. Yo tenía una pregunta para Fernando. Cuando hablas de que incorporáis los metadatos en el prompt para mejorar la respuesta, ¿podrías explicarnos a qué clase de metadatos te refieres o qué es lo que estáis incorporando exactamente en el prompt? Porque metadatos puede ser la página de donde está el chunk o la frase es la número 423 o qué es lo que estáis incorporando, qué información estáis añadiendo al prompt que haga que mejore la respuesta. Sí. Mira, ya aprovecho y esta idea se inició con la colaboración con una de las empresas, con Hispatec en concreto, y entre todos vimos pues jugar con cómo mejorar los sistemas RAG. Y vimos que había una posibilidad de usar estos metadatos inyectando el prompt. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos, cuando tú extraes de un PDF o de una URL de cualquier documento, extrae el texto, porque eso es lo que van a entender los LLM, en ese proceso podemos extraer los metadatos. Nativamente hay parseadores que te extraen información del documento, pero nosotros lo hemos llevado a más y con otro LLM hemos extraído keywords, hemos extraído summarizers, hemos extraído información, el índice, hay documentos que no tienen índice y hemos extraído también el índice, toda la información que pensábamos que podían ayudar al LLM a tener mejor contexto para responder la pregunta. Y esa han sido, pues, esa idea pues, para preguntas del tipo que tenía que razonar algo, el modelo las responde mejor, pero lo curioso es que las preguntas cortas, pues es mejor no usar metadatos. Es lo que... O sea, si lo he entendido bien, sería, aparte, además de añadir los distintos chunks top de cada uno de ellos, por ejemplo, añadir esto, el índice del documento y las keywords, ¿es esto? En concreto, en el test, hacíamos las preguntas para ese documento e insertábamos el metaprompt. Él ya, realmente podía recoger chunks de otros documentos, porque realmente de los 54 documentos manteníamos todos los documentos en la base de datos. Y eso hace que sea más difícil extraer información. Y aún así, no solo obtuvimos unos scores altos, es decir, era capaz de coger los chunks relevantes de ese documento, pero realmente estábamos preguntando, sabíamos que la pregunta correspondía a ese documento y ya lo lanzábamos a la base de datos y nos traía todo, nos podía traer de cualquier cosa, pero mejora, eso lo que hace al final es mejorar el sistema. Al final nos lleva a que para que esto funcionara tendríamos que tener una fase en un sistema RAG con muchos documentos, habría que identificar qué documentos son los más relevantes y en ese prompt insertar los metadatos de los documentos que pensemos que son relevantes. Habría que ir a arquitectura un poco más compleja. No sé si me explico. Esto es un test que hemos verificado ese hecho en concreto, pero si lo quisiéramos llevar a producción con más documentos, habría que hacer algunas cosas más.
¿vale? No sé si me he explicado. Creo que te he entendido que, o sea, cuando hacíais la pregunta, en el prompt ya teníais incorporado esto, ¿no? Por ejemplo, índice y keywords del documento que os interesaba, aunque luego los chunks podían venir de cualquier Exacto. documento. O sea, no Exacto. es que a cada uno de los chunks tuviera asociados de No. metadatos el índice y esto fuera lo que recuperarais. No, sabíamos que esa pregunta en concreta correspondía a un documento y insertamos el metaprompt en los metadatos de ese documento. Por eso digo, si nos vamos a cosas... Pero bueno, si quieres después comentamos y te explico. Sí. Por allí tenemos otra pregunta y aquí otra. Sí, seguimos, si os parece, Hola, seguimos. Jorge, University of Reading. Esta es una pregunta para los panelistas y también una pregunta en general. Tiene que ver un poco con el background de ustedes, por ejemplo, haciendo este tipo de análisis. Algunos de los panelistas anteriores han sido agrónomos, por ejemplo. Entonces me pregunto si ustedes están relacionados con computer science o estadística o otro tipo de background, o si no, están creando alianzas para hacer este tipo de análisis. Esa es mi pregunta. No, por favor. Yo soy ingeniero agrónomo y enólogo, pero al final trabajo en la Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura aquí en la Universidad de Córdoba y al final estamos formados por un grupo mixto que yo creo que es muy positivo, en el que trabajamos mano a mano con ingenieros informáticos. Entonces, esas sinergias que hacen nos vamos retroalimentando unos a nosotros y por eso creo que salen estas cosas que hemos podido mostrar. Yo, por ejemplo, soy ingeniero informático, compañero de Jesús. Sí, bueno, yo soy agrónomo, pero claro, el colaborar con otros campos, con otra gente de otros campos es fundamental. Nosotros hemos trabajado con un matemático, con informáticos y entre todos, bueno, cada uno va aportando pues en lo que es especialista. Con mi compañero Pedro, que es matemático, pues, cuando empezamos a hablar de todos los cítricos, pues no es capaz de llegar a la profundidad donde yo puedo llegar. Y lo que él aporta a la hora de todos los cálculos matemáticos, de cómo es imprescindible, es fundamental para que el resultado sea un resultado aceptable. El colaborar entre uno y otro, la multidisciplinaridad es crucial. Al final, yo creo que lo que, por lo menos hablo por mí, lo que yo he presentado no es mío únicamente. Al final, trabajo como he dicho, con compañeros que sin ellos, lógicamente, esto que hemos presentado no sería posible. Tenemos otra pregunta por aquí y yo creo que ya sería la última. Muchas gracias por vuestras charlas. Quería centrarme en la última, cuando has hablado de la identificación de cultivos de cítricos. Cuando has presentado las métricas, ¿habéis también diferenciado entre cultivos jóvenes y maduros y ver si cambiaba los scores o habéis hecho todo desde un solo dataset? Vamos, el dataset está entrenado con cada uno de los distintas plantaciones. Por un lado, cogimos las nuevas plantaciones donde no se observaban los cítricos, las nuevas y las maduras. Las clasificamos y a partir de esa clasificación empezamos a extraer lo que son los valores de lo que nos daban la imagen LiDAR. Extrajimos varios valores y ya con esto entrenamos los modelos de Machine Learning. Y el dataset era para los tres. Vale, era como agregado. Y yo te quería preguntar, ¿cómo puedes diferenciar en los jóvenes, por ejemplo, entre una plantación nueva de olivar, de viñedo o de, en este caso, un cítrico, si la plántula prácticamente pueden ser muy similares? Claro, nosotros nos centramos en lo que son los cítricos. Entonces, extrajimos todos los valores del SIPA. Cogimos todos los usos cítricos.
Por eso este modelo se puede extrapolar tanto a los cítricos como al olivar, pero no vamos a identificar si es un cítrico o si es un olivo. Vamos a identificar si es una nueva plantación o una plantación adulta. ¿Cuál es el leñoso que tenemos? Bueno, pues nos tenemos que ir ya a otro pasito, que es, bueno, extraer el dato de SIPAP, pero en principio no podemos identificar si es un cítrico o un olivar. Muchas Lo que gracias. estamos identificando es el tipo de plantación, el tipo de densidad que tiene ese cultivo leñoso. Muchas gracias. Ok, tiene que ser corta, ¿vale? Que si no, es que ya estamos fuera de tiempo. Espera, el micrófono. Os ruego brevedad también la respuesta. Muchas gracias. No sé, se relaciona con lo que te estaban preguntando, porque pensando en la dehesa sería muy interesante extrapolar vuestro trabajo. Además, a mí me encanta escucharte porque ya te escuché en Expoliva y sabes que me gusta muchísimo vuestro trabajo en lo que estáis desarrollando. Entonces, en dehesa sería especialmente interesante, puesto que tenemos dehesa que se está, digamos que, abandonando demasiado y se están eliminando muchas encinas y aparte por el problema de decaimiento que hay, ¿no? Sí. Entonces, hacer este seguimiento de multitemporal es muy interesante porque, bueno, vas viendo a lo largo de los años de una forma rápida y eficaz cómo ha evolucionado y cómo presumiblemente puede ir evolucionando. Y lo que es también el conteo de los árboles en la superficie, bueno, anticipa mucho lo que es esa toma de decisión de dónde estamos y hacia dónde vamos y de dónde venimos. muchas gracias, la verdad. Okay, so thank you very much. I think we should call this an end for this session. I think the lunch is waiting for us. Please join me on a big applause to the presenters. I'm sure there will be a lot more discussions, and you can keep the discussion during lunch.